El acontecer de América Latina, Estados Unidos y el mundo con Red Mundial de Noticias. A través de Radio Cántico Nuevo. Red Mundial de Noticias con Johnny Romero. Comienza ahora. Hola, ¿qué tal? Aquí está la información en Red Mundial de Noticias. Aquí están los titulares de las más importantes noticias ocurridas en el mundo hasta este momento. Delcy Rodríguez dice que Venezuela debe convertirse en potencia productora de petróleo. Foro Progresista denuncia ataques, sanciones e injerencias de Estados Unidos en América Latina. El subsecretario de Guerra de Estados Unidos visita Ecuador para reforzar la frontera con Colombia. Mejoras en educación, salud y empleo, promete nuevo presidente del Parlamento de Honduras. Claudia Sheinbaum destaca honestidad aduanera en el norte de México en medio de investigaciones. Temporal deja a más de 1 millón de hogares sin electricidad en Estados Unidos. Dron afirma que se usó un arma secreta para ayudar a capturar a Nicolás Maduro. Líderes empresariales en Minnesota instan a calma tras muerte de civil a mano de un agente de la ICE. Aquí están las noticias. Nueva York. Más de 60 editores ejecutivos de importantes empresas con sede en Minnesota como Best Buy y Target firmaron una carta abierta instando a las autoridades estatales, locales y federales a reducir las tensiones tras la muerte de un ciudadano de Minneapolis a manos de un agente federal de inmigración el día de sábado. Tras las trágicas noticias de ayer, hacemos un llamado a la desescalada inmediata de las tensiones y a que los funcionarios estatales, locales y federales trabajen juntos para encontrar soluciones reales, declararon los ejecutivos a los funcionarios gubernamentales en una carta difundida por la Cámara de Comercio de Minnesota. Entre las empresas que firmaron la carta se encuentran las grandes minoristas de Best Buy y Target, así como 3M, General Mills, United Health Group, Sleep Number y los Minnesota Vikings de la NFL. Todos ellos, según la carta, han tenido una estrecha comunicación con el gobernador, la Casa Blanca y el vicepresidente J.D. Vance y los alcaldes locales. En este difícil momento para nuestra comunidad, hacemos un llamado a la paz y a la cooperación coordinada entre los líderes locales, estatales y federales para lograr una solución rápida y duradera que permita a las familias, las empresas, nuestros empleados y a comunidades de todo Minnesota retomar su labor para construir un futuro brillante y próspero, concluye el comunicado. Nueva York. El expresidente de Estados Unidos Barack Obama y su esposa Michelle Obama declararon en un comunicado este domingo que la muerte de un ciudadano de Minneapolis a manos de un agente federal de inmigración debería ser una llamada de atención para todos los estadounidenses, sin importar su afiliación política, y criticaron a la administración de Donald Trump por escalar la situación. Los agentes federales de seguridad y de inmigración tienen un trabajo difícil, pero los estadounidenses esperan que cumplan con sus deberes de manera legal y responsable y que colaboren con las autoridades estatales y locales en lugar de oponerse a ellas para garantizar la seguridad pública. Destacan en el texto compartido en redes sociales el exmandatario demócrata y la ex primera dama. En el comunicado, los Obama resaltan que en Minnesota se está viviendo todo lo contrario, ya que desde hace semanas personas en todo el país se han sentido indignadas por los agentes enmascarados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE, que actúan con impunidad y emplean tácticas que parecen diseñadas para intimidar, acosar, provocar y poner en peligro a los residentes de una importante ciudad estadounidense. Washington. El gobierno de Estados Unidos deportó a Charit Daniela Buitrago Ortiz, una mujer colombiana con 8 meses de embarazo que había llegado al país en noviembre del año pasado para solicitar asilo junto con otros miembros de su familia. La deportación de Buitrago Ortiz se llevó a cabo a pesar de que había presentado una petición de habeas corpus en las que alega que tiene 8 meses de embarazo, que se encuentra en una situación de emergencia médica y que se le está negando atención médica mientras se encuentra bajo la custodia de las autoridades de inmigración estadounidenses, según un documento judicial revisado hoy. Buitrago Ortiz, de 21 años, se presentó en la frontera en Texas en noviembre junto a su mamá y sus hermanos para solicitar asilo porque le habían matado a su padre en Colombia,
dijo a CNN Anthony Enríquez, vicepresidente del litigio en el Centro de los Derechos Humanos, Robert Ethel Kennedy, y abogado que representa a la joven colombiana. Desde el momento de su llegada, Buitrago Ortiz quedó en detención y fue transferida a una instalación en Luisiana, según Enríquez. Mientras que la entrevista de miedo creíble de la mamá de la joven colombiana fue aprobada por las autoridades estadounidenses y ha podido llevar su proceso en libertad, la de Buitrago Ortiz fue rechazada, indicó el abogado. El abogado del Centro de los Derechos Humanos, Robert Ethel Kennedy, aseguró además que Buitrago Ortiz fue deportada pese a estar en una situación médica grave, con dolores en el ombligo y la espalda durante su 8º mes de embarazo. La joven colombiana sostenía, entre otras cosas, que se encontraba en una situación de extrema gravedad médica y que no podía ser deportada por vía aérea, sin un riesgo grave para su salud y seguridad, así como para la de su hijo por nacer. Buitrago Ortiz fue trasladada en un vuelo comercial para su deportación, según Enríquez. La joven fue llevada primero de Luisiana a Atlanta, Georgia, donde hizo una escala, y de ahí salió con destino a Colombia, país al que llegó y pudo comunicarse con su mamá, dijo el abogado. Washington. El presidente Donald Trump afirmó que Estados Unidos utilizó un arma a la que se refirió como un discombobulator para capturar este mes al entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pero un alto funcionario estadounidense dijo que probablemente esté confundiendo distintas herramientas usadas por el ejército de Estados Unidos. El discombobulator, no tengo permitido hablar de eso, dijo Trump al New York Post en una entrevista publicada ayer, aunque añadió que hizo que el equipo enemigo dejara de funcionar durante la captura. El presidente podría estar combinando varias capacidades en una sola arma que no existe, dijo un alto funcionario de Estados Unidos. Las fuerzas de Estados Unidos sí utilizaron herramientas cibernéticas para desactivar los sistemas de alerta temprana y otras defensas venezolanas durante la operación, y también emplearon sistemas acústicos existentes para desorientar al personal en tierra. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos también cuentan desde hace años con un arma de rayo de calor llamada Sistema de Negación Activa, que utiliza energía dirigida y pulsada. Se desconoce si esta también fue utilizada. CNN informó previamente que el ADS, según el ejército de Estados Unidos, es un arma no letal que dispara un rayo invisible de ondas electromagnéticas que puede alcanzar poco más de medio kilómetro. Penetra la piel humana y crea una sensación de calor que hace que las personas se alejen del rayo. Pocos días después de la captura de Maduro, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Levy, volvió a publicar comentarios supuestamente de un guardia de seguridad venezolano que afirmó que Estados Unidos lanzó algo durante la operación que era como una onda sonora muy intensa. De repente sentí como si mi cabeza estuviera explotando desde adentro, agregó el guardia de seguridad. Todos empezamos a ensangrar por la nariz. Algunos vomitaban sangre. Caímos al suelo incapaces de movernos. Según el análisis de CNN sobre la operación del 3 de enero, la misión estadounidense comenzó con una serie de ataques contra objetivos en todo el país que inutilizaron radares, comunicaciones e infraestructura de defensa aérea y despejaron el camino para helicópteros estadounidenses. Más de 150 aeronaves, incluidos bombarderos, cazas y plataformas de inteligencia y vigilancia, despegaron desde 20 bases en tierra y en el mar, según el general de la Fuerza Aérea Dan Kane, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos. Washington y Nueva York. La gran tormenta de hielo y nieve que ha afectado a 2/3 de la geografía estadounidense ha dejado este domingo a más de 1 millón de usuarios sin electricidad, sobre todo en el sur, y se ha cobrado la vida de al menos 5 personas en todo el país por hipotermia, según informaron medios locales. Datos de una web especializada muestran 1.045.496 cortes en el suministro. El hielo está causando estragos en el sur y los cortes de energía están afectando especialmente a Tennessee, donde más de 338.000 usuarios, aproximadamente el 10% del estado, se encuentran sin electricidad. Poco menos de 100.000 usuarios estaban sin electricidad en Texas, mientras que en Luisiana y Mississippi había alrededor de 145.000 y 175.000 usuarios sin servicio, respectivamente.
La tormenta, la mayor por su envergadura registrada en Estados Unidos, según muchos expertos, descargó importantes cantidades de hielo y nieve a primera hora del domingo en la región del Atlántico Medio, tras hacer lo propio en el medio oeste y el sur del país. El temporal ha dejado calles y carreteras difícilmente transitables desde Texas, pasando por Oklahoma o Tennessee, hasta Pensilvania y Nueva York, debido a la cantidad de nieve y hielo. Según The Washington Post, la tormenta ha dejado al menos 5 muertos, 2 en Luisiana y 3 en Nueva York, todas por hipotermia. Las temperaturas aún más bajas que se esperaban en los próximos días, con mínimas este martes en la costa este, que estarán en torno a los 5 grados Fahrenheit, 15 grados centígrados bajo cero, mantienen a las autoridades alertas debido a la formación de gruesas capas de hielo y los efectos que tengan en servicio e infraestructuras básicas. Washington. Una carta enviada por la fiscal general estadounidense Pam Bondi exigiendo a las autoridades de Minnesota que entreguen sus listas de votantes para poner fin al caos tras la muerte de un hombre a manos de agentes federales de inmigración en ese estado. Ha deparado este domingo duras críticas por parte de políticos demócratas. El senador por Arizona, Rubén Gallego, criticó este domingo en X la misiva y consideró, al igual que otros compañeros de partido, que el gobierno del presidente Donald Trump está tratando de alterar los censos con la vista puesta en las legislativas de medio mandato que se celebran en noviembre. Pam Bondi envió una carta a las autoridades de Minnesota diciendo: entreguen los registros de votantes o el ICE no cederá. Eso es una extorsión. Están usando el miedo para obtener información sobre los votantes. En Estados Unidos no se puede recurrir a la intimidación para interferir en nuestras elecciones, escribió Gallego. Ciudad de México. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó la honestidad y eficiencia aduanera en la frontera norte del país al inaugurar las instalaciones de la Agencia Nacional de Aduanas de México, ANAN, en el estado de Tamaulipas, en medio de investigaciones recientes por presunto contrabando de combustible que han generado escrutinio sobre autoridades aduaneras y de la Marina. Lo más importante es la honestidad, y el incremento en los ingresos no se habría podido lograr si no hubiera honestidad en el trabajo que se desarrolla en todos los días, afirmó Sheinbaum. La mandataria mexicana detalló que el ingreso por aduanas incrementó un 25% entre 2024 y 2025, pasando de $1 billón, unos 57.800 millones de dólares, a $1.250.000 millones, unos 72.300 millones de dólares. Por ello, Claudia Sheinbaum Pardo felicitó al equipo de la ANAN y a los titulares de las aduanas del país, cuya operación, recordó, está a cargo de la Secretaría de la Marina, la SEMAR, en los puertos y de la Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA, en las aduanas terrestres. Este año 2026 vamos por otros 250.000 millones adicionales, es decir, llegar a $1.500.000 millones en los ingresos a las aduanas y además lograr mayor eficiencia en todos los procesos, adelantó la presidenta. Ciudad Juárez, México. Una nevada comenzó este domingo en la frontera de Ciudad Juárez, en el norte de México, donde la nieve ya se acumula en varios sectores, acompañada de lluvia y un marcado descenso de la temperatura que, de acuerdo con las autoridades, se intensificará en los próximos días. La caída de nieve en la frontera norte de México, en el marco de una tormenta invernal que afecta a amplias zonas del sur de Estados Unidos, llevó a familias a salir a las calles para presenciar el fenómeno, mientras que autoridades de protección civil emitieron recomendaciones preventivas ante el frío extremo que se avecina. Juventino Martínez López, residente de Ciudad Juárez, estado de Chihuahua, consideró el fenómeno como un evento positivo y poco habitual. Ciudad de México. El líder criminal César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias El Botos, considerado por las autoridades mexicanas como el principal extorsionador de limoneros en el estado occidental de Michoacán, fue ingresado ayer a prisión en el centro de México tras el inicio de un juicio en su contra. Según los primeros reportes, Sepúlveda Arellano ingresó a las primeras horas de este día en la cárcel de máxima seguridad del Altiplano, en el municipio de Almolaya de Juárez, en el estado de México. La Fiscalía General de la República
informó del inicio de un juicio contra el Votos, junto con Eder N. y Esteban N., presunto líder e integrante del grupo criminal Los Blancos de Troya, respectivamente. Tegucigalpa. El nuevo presidente del Parlamento de Honduras, Tomás Zambrano, prometió mejoras en el sistema de educación, salud y empleo, que enfrentan muchas carencias, para lo que pidió el apoyo de diputados y alcaldes, en coordinación con el presidente electo del país, Nasri Adfura, quien asumirá el poder el próximo martes. En su discurso con ocasión de la instalación del nuevo periodo de sesiones del Parlamento para el cuatrienio 2026-2030, Zambrano subrayó que desde el nuevo gobierno serán abastecidos de medicamentos los centros hospitalarios públicos, y para mejorar ese sistema se buscará un acuerdo entre la Secretaría de Salud con la red de farmacias privadas para atender casos en los que el paciente no los encuentra en los hospitales estatales. También se buscará disminuir la mora quirúrgica y se instalará equipos nuevos en los quirófanos, además de darle mantenimiento a los existentes. Zambrano señaló que los políticos han perdido credibilidad entre la población y tienen un compromiso con la educación de los jóvenes y niños del país, y que desde el Parlamento impulsará como primera iniciativa que las escuelas del área rural tengan internet. Es el colmo que en pleno año 2026 nuestros niños no se estén educando a través de las tecnologías, recalcó Zambrano, además de prometer trabajar con los padres de familia para la formación de valores con sus hijos. A la instalación del nuevo periodo de sesiones del Parlamento asistieron la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Raquel Obando, quien dio a conocer las ejecutorias de ese poder del Estado en el último año, diplomáticos, empresarios, altos mandos militares y representantes del cuerpo diplomático, entre otros invitados, en un ambiente marcado por un riguroso sistema de seguridad a cargo de las Fuerzas Armadas. Ciudad de Guatemala. Guatemala cumplió este domingo una semana desde la implantación de un estado de sitio ordenado por el gobierno de Bernardo Arévalo de León, después de que el fin de semana pasada fueron asesinados 10 policías a manos de presuntos pandilleros. Las fuerzas de seguridad han aumentado en los últimos 7 días sus patrullajes en zonas rojas o focos habituales de la delincuencia, especialmente en el barrio denominado El Gallito, a 2 kilómetros del centro de la ciudad de Guatemala, y también en la zona 18, uno de los 25 sectores en los que se divide la urbe, donde se considera que permanecen gran parte de los miembros de la pandilla denominada Barrio 18. Estamos incursionando en 3 lugares importantes de este sector, explicó el subdirector general de la Prevención del Delito de la Policía Nacional Civil, Pablo Rodríguez, en referencia a los operativos en la zona 18, específicamente en los barrios El Limón, Juana de Arco y Nueva Jerusalén. Quito. El secretario adjunto de Defensa Nacional de Estados Unidos, Joseph Humir, se reunió en Quito con autoridades del gobierno de Ecuador para fortalecer la cooperación en la lucha contra el crimen organizado y reforzar la seguridad en la frontera norte con Colombia, según informó en una rueda de prensa el jefe de Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Henry Delgado. La visita de Humir a Ecuador, anunciada por sorpresa minutos antes de la conferencia de prensa, se produce en un momento donde el presidente ecuatoriano, el derechista Daniel Noboa, ha arrastrado a Colombia a una inusitada guerra comercial entre ambos países. Noboa ha acusado a su homólogo colombiano, el izquierdista Gustavo Petro, el no presentar la suficiente colaboración para evitar el ingreso de grandes cantidades de cocaína a Ecuador, inmerso en la peor crisis de violencia criminal de su historia por parte de las mafias que operan en esa ruta del narcotráfico. Según explicó Delgado, estos encuentros permiten orientar los esfuerzos principalmente hacia amenazas como el narcotráfico y buscar la forma de mejorar la seguridad en la frontera norte principalmente. Bogotá. El excandidato presidencial correísta Andrés Araúz calificó de descabellada la decisión del gobierno de Daniel Noboa de imponer aranceles del 30% a los productos importados de Colombia y aseguró que esa medida golpeará más a Ecuador que a los colombianos. Es una medida descabellada que le golpea más al Ecuador que a Colombia por las obvias retaliaciones que se han tenido y en un contexto en donde además supuestamente promueve el comercio,
expresó Araúz en una entrevista con la agencia EFE en Bogotá, donde participa en un foro de la Internacional Progresista. Los aranceles fueron anunciados el miércoles por Noboa, quien dijo que a partir del 1 de febrero aplicará un arancel del 30% a las importaciones procedentes de Colombia por la supuesta falta de reciprocidad y acciones firmes en la lucha contra el narcotráfico en la frontera. El gobierno colombiano respondió con un gravamen del mismo porcentaje a más de 50 productos ecuatorianos y la suspensión de las ventas de energía eléctrica a su vecino del sur. El excandidato, que en 2021 pasó a la segunda vuelta presidencial y fue derrotado por Guillermo Lasso, afirmó que la imposición de aranceles prevista a partir del 1 de febrero carece de sustento jurídico y muy probablemente se caerá en la esfera judicial, tanto en tribunales administrativos como en la Corte Constitucional de Ecuador. Bogotá. Líderes progresistas de más de 20 países denunciaron en Bogotá una escalada de ataques, sanciones e injerencias de Estados Unidos en América Latina y el Caribe, que calificaron como parte de un patrón histórico de presión política, económica y militar contra los gobiernos de la región. El problema que enfrentamos es una emergencia, la reactivación de una doctrina que pretende convertir a América Latina en una esfera de control exclusivo, señaló el coordinador de la Internacional Progresista, David Adler, en el cierre del foro Nuestra América, celebrado durante 2 días en el Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería colombiana. En la declaración final, leída por la diputada uruguaya Betiana Díaz, los delegados advirtieron que Washington combina sanciones financieras, bloqueos económicos, injerencia electoral, persecución judicial y acciones militares para coordinar la soberanía de los países latinoamericanos. El documento menciona como ejemplos el recrudecimiento de sanciones y el bloqueo económico contra Cuba, las presiones y acciones militares de Estados Unidos contra Venezuela, incluida la operación militar en Caracas, que terminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, y la intervención en procesos políticos y económicos en Honduras y Argentina, entre otros. Estas acciones no son hechos aislados, sino parte de un mismo proyecto de dominación, señala la declaración al advertir que la actual coyuntura internacional se caracteriza por la erosión deliberada del derecho internacional y del principio de autodeterminación de los pueblos. Los firmantes también denunciaron violaciones a los derechos de los migrantes latinoamericanos en los Estados Unidos y citaron como ejemplo la muerte el sábado en Minneapolis de un ciudadano estadounidense durante un operativo de agentes federales de inmigración, en un contexto de críticas y protestas por el uso de la fuerza y el aumento de detenciones y deportaciones. Atención, Caracas. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó que su país debe convertirse en una verdadera potencia productora de hidrocarburos y no tener miedo a la agenda energética con Estados Unidos, mientras el Parlamento avanza en la reforma de la ley que rige este sector. Del país de las mayores reservas petroleras del mundo, de las mayores reservas de gas de este hemisferio, nos toca ahora convertirnos en una verdadera potencia productora de petróleo y de gas, declaró la funcionaria en un encuentro con trabajadores de la refinería Puerto La Cruz, en el estado de Anzoátegui. Durante el acto transmitido por el canal estatal venezolana de televisión BTV, Rodríguez pidió como parte de esta transformación no tener miedo a una agenda energética con Estados Unidos ni con el resto de países del mundo. En ese contexto, destacó la importancia de los contratos de participación productiva, CPP, que prevén la inclusión de inversión privada, al indicar que el primer convenio de este tipo, firmado en abril de 2024, permitió que un campo que producía 23,000 barriles de petróleo al día alcanzara en diciembre de 2025 los 110,000 barriles diarios. Lo que queremos justamente es que todos esos modelos exitosos de la ley antibloqueo sean ahora incorporados a la ley orgánica de hidrocarburos para dar mayor expansión a nuestra productividad y para recibir grandes caudales de inversión nacional e internacional, sostuvo. La ley antibloqueo fue aprobada en octubre de 2020 para eludir las múltiples sanciones económicas impuestas por varios países e implica, entre otros aspectos, la confidencialidad de las decisiones adoptadas y que el jefe del gobierno pueda actuar sin la auditoría de las leyes existentes cuando se trate de medidas de equilibrio económico.
Atención Caracas. La ONG Foro Penal, que lidera la defensa de los presos políticos en Venezuela, informó que ha verificado al menos 104 nuevas excarcelaciones en las últimas horas en el país, como parte del proceso de liberaciones anunciado por el gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez el pasado 8 de enero. Hemos verificado 104 excarcelaciones de presos políticos en Venezuela el día de hoy, publicó en X el director presidente del Foro Penal, Alfredo Romero, quien indicó que la cifra se actualizó a las 20 horas local. Romero aseguró que siguen verificando otras excarcelaciones sin ahondar en detalles. Sería ideal, añadió en su mensaje, que el gobierno publique listas de excarcelaciones. Por su parte, González Imió, director vicepresidente de la ONG, indicó en X que este conteo sigue sin ser definitivo. Puede aumentar mientras revisamos más casos, añadió. Más temprano, ambos habían reportado la verificación de al menos 80 excarcelaciones. Consultado por la agencia EFE, Imió indicó entonces que desde la madrugada de este domingo se está dando un número importante de excarcelaciones. Asimismo, en una publicación en X, reportó con gran alegría la excarcelación del abogado voluntario de Foro Penal, Kenny Tejada Jiménez, quien aseguró estuvo arbitrariamente detenido desde el 2 de agosto de 2024 y se encontraba encarcelado en la cárcel conocida como Tocorón, en el estado de Aragua. Imió también confirmó la excarcelación de Carla da Silva, una de las acusadas por un ataque marítimo frustrado en mayo de 2020, conocido como Operación Gedeón, por la cual el Ejecutivo señaló a la oposición de pretender una invasión militar dirigida por Estados Unidos. Este domingo, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa informó sobre la excarcelación del estudiante de periodismo Juan Francisco Alvarado, quien había sido sentenciado a 15 años de prisión, pero cuya condena fue anulada esta semana por una corte de apelaciones. Estas excarcelaciones ocurren en medio de un proceso anunciado el pasado 8 de enero por el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, quien informó sobre un número importante de liberaciones en el país, sin precisar identidades, cantidad y condiciones de estas medidas. La mandataria encargada afirmó que 626 personas han sido liberadas en el país. Amigos oyentes, por el día de hoy llegamos al final de Red Mundial de Noticias. Mi amigo personal Federico Santiago y Johnny Romero les acompañamos. Les invitamos mañana a nuestra emisión diaria de noticias. Que el Señor les bendiga. Feliz inicio de semana para todos. Mucho frío, ¿eh? Hasta pronto. Bye.